¿Qué tal, estimados alumnos del doctorado en gestión educativa de la sede Zacatecas? Estamos en la segunda sesión de nuestra asignatura Educación para la Vida. Me da mucho gusto comunicarme con ustedes a través de estos medios digitales. Esta es una sesión asincrónica. Las actividades están ya integradas en la plataforma. Sin embargo, para mí es muy importante acompañarles a través de estos medios, en los cuales puedo expresar, a lo mejor traducir un poco en el contexto de la comunicación verbal, las instrucciones de la sesión y darles algunos apuntes que son relevantes para la comprensión del tema. En seguimiento a los capítulos que estamos revisando de nuestro doctorado, antes de entrar en la sesión 2, quisiera que revaloráramos un poco los alcances que va teniendo nuestra reflexión. Y pues bueno, en esta primera sesión que está concluyendo, en la parte presencial que tuvimos la oportunidad de hacer en encuadre de la materia, que tuvimos la oportunidad de platicar, y creo que fue un ejercicio bastante sano, bastante interesante, el analizar los paradigmas filosóficos y epistemológicos de la educación en general, del ser humano, y entender un poquito el tema de la posmodernidad y cómo ha afectado estas variables ideológicas que, de acuerdo a las mediaciones que hemos comentado, que deben de ser utilizadas para un análisis global de entorno, que son las variables culturales, económicas, sociales, políticas y tecnológicas, nos permiten entender qué está pasando en este momento en el contexto de la educación institucional, pero también a dónde nos está llevando la reflexión de una manera más trascendente en el concepto de educar para la vida y de educarnos para la vida. Como bien vimos en la sesión presencial, establecimos la importancia de saber cuál es el paradigma filosófico desde el cual nosotros integramos nuestra reflexión. También, perdón, entró una llamada. También reflexionamos sobre los cambios generacionales y toda esta avalancha de situaciones políticamente correctas que probablemente no entendamos desde un particular punto de vista muy local. Este ejercicio que estamos haciendo de revisar los documentos de la UNESCO en la sesión anterior, ahora ya en el trabajo de la semana, ya que fue el complemento de la sesión presencial, que revisamos el informe de Lors y de dónde parte este primer ejercicio de síntesis de diferentes proyectos internacionales bajo la premisa de la preocupación de la disminución de las brechas económicas, culturales, sociales, tecnológicas, y cómo se fue consolidando este primer documento, informe de Lors, que les decía que la parte más famosa que tiene este documento es el de los 4 pilares de la educación, que después se convirtieron en todo el devenir del modelo de competencias, el saber, el ser, el hacer y el trascender, y luego el saber ser, saber aprender, saber hacer, saber trascender, y todo ese devenir de elementos que fundamentan programas de educación socioemocional, programas de competencias laborales, programas de modelo dual, por ejemplo, en este momento de los bachilleratos tecnológicos, que es un área donde yo me desempeño, y una serie de programas vienen de este primer ejercicio. Ahora vamos a complementar en esta segunda sesión, de acuerdo a los temas, estamos en el reto de educar para la vida. Y antes de entrar a los temas de identidad, convivencia pacífica y valores, creo y considero que es fundamental que, con el contexto del informe de Lors y de estas primeras preocupaciones de la ONU, entremos de lleno a un tema que se llama Agenda 2030. La Agenda 2030 es un documento que es como consecuencia o como un devenir histórico del informe de Lors, perdón, y que de alguna manera establecen los lineamientos políticos, culturales, sociales, económicos y tecnológicos para transitar a un nuevo paradigma. ¿Se acuerdan que reflexionamos sobre qué es un paradigma? Y hablábamos de que un paradigma no son hábitos ni es algo sencillo, sino paradigma es una estructura, un modelo que le da sentido a un periodo
temporal a una forma de civilización, a una forma de entender la ciencia. Entonces, el documento de la Agenda 2030, que está en la plataforma para su revisión, pues nos acerca primero a este ejercicio que es una asamblea general de 193 países y que suscribieron y que firmaron este acuerdo en el 2015, pensando en 15 años para llegar a 17 objetivos y 169 metas que permitieran transitar a un paradigma, se los leo para que quede claro, inclusivo, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, sus ciudades sostenibles y cambio climático, sobre todo en el contexto de la reducción de la desigualdad. Este documento que estamos viendo está particularizado en América Latina y países del Caribe. Hay otros contextos. Como bien dice el documento, esta no es la zona más pobre del mundo, pero sí es la zona más desigual. Es decir, que estando en un nivel no paupérrimo, la distancia social entre las clases altas y las clases medias es demasiado grande. Y la clase entre las clases medias y las clases paupérrimas son también abismales. En este sentido, lo traduzco, aquí hay muy pocos ricos, pero esos pocos ricos son muy ricos. Una clase media con muchas dificultades de movilidad social y una clase paupérrima muy lastimada y muy segregada. Entonces estas brechas establecen esta preocupación para el tránsito a un nuevo paradigma. Los 17 objetivos que vamos a revisar en esta semana, quiero que los revisen en el contexto, o les pido que los revisen en el contexto de la modernidad y lo que estamos viendo. ¿A qué me refiero con la posmodernidad y a la política correcta o al discurso políticamente correcto que tenemos en las instituciones y que también está permeando las redes? Y a veces no entendemos cómo esta nueva percepción de la vida nos afecta, y yo les pido que abramos nuestros sentidos, siempre en el ánimo de no juzgar críticamente y tomar partido, sino ser observadores del fenómeno educativo y cómo se refleja. Estamos hablando del despertar al tema de la sustentabilidad, que si bien es una necesidad imperiosa en cuestiones de certificaciones de calidad en la industria, de ajustes a parámetros muy específicos de energía limpia, también se está expresando en movilización social que puede a lo mejor no ser lo más saludable para el entorno social y llega hasta el término woke, que le llaman los anglosajones, a las políticas que le llamamos progres, que a veces pues generan como también una parte como de fanatismo y otra parte de seriedad. Entonces aquí el tema es el desborde social que generan estas perspectivas, estas preocupaciones. Tenemos personajes muy mediáticos que han tomado las redes sociales y se han convertido como en íconos culturales o nuevos revolucionarios, que también habría que juzgar con mucha seriedad cuáles son las credenciales que los validan en su discurso y qué es lo que está diciendo el discurso realmente, y los subtextos que vemos en estos discursos. Tenemos también el movimiento LGTB, las manifestaciones del feminismo de la tercera ola, el tema de la suspensión del embarazo, que son temas ríspidos y complejos y que nos llevan a debatir, y con estos elementos entenderemos de dónde parte una idea y poder entender cómo esa idea se va complicando con los intereses políticos de grupos de las dos partes, de la parte de los países que no suscribieron la agenda, como Estados Unidos, fundamentalmente Estados Unidos y algunos otros países que particularmente y casualmente son extremistas islámicos, pero pues habrá que ver esta configuración. En el documento viene y entender las dos posiciones, la posición de la América despierta o de la América woke, que le llaman progre de Biden, y la América nacionalista, rígida, dura, con poca simpatía hacia el mundo, con poca apertura, que quiere construir muros, de Trump, que parece que viene de regreso. Esos son los dos mundos que están peleando. Igual aquí en México tenemos nuestras expresiones, tenemos los fenómenos del despertar de la ultraderecha en Argentina, etc. Bien, quiero que este video no dure más de 15 minutos para que lo pueda subir a YouTube tranquilamente.
Bueno, la agenda pretende transformar el paradigma de desarrollo actual en uno que lleve, que lleve por la vía del desarrollo sostenible, inclusive y con visión de largo plazo. ¿Cuáles son los paradigmas dominantes en este momento? Pues es el neoliberalismo, que si bien le debemos mucho desarrollo y progreso, entendemos, ya platicamos el tema del progreso, si realmente nos lleva a un estado de bienestar de mejor calidad o no tanto, y que permite la libre competencia, que permite el desarrollo de empresas, de consorcios, pero también pues abre la puerta a la voracidad de estos mismos consorcios, y que pues tengamos nosotros celulares que nos permitan tener una vida más fácil, cuando en las minas de litio están trabajando menores de edad y hay poca protección, cuando tenemos tenis Nike padrísimos y que están hechos por niños en Filipinas sin seguro social, o que vienen barcos fábrica de China fabricando bicicletas a bajo costo, pero los trabajadores viven en condiciones infrahumanas. Hay un libro que se llama No Logo. Ese libro sí no creo que lo podamos incluir en el pack porque tiene licencia, pero si lo pueden conseguir es un libro muy interesante. Se llama No Logo, y ahorita les doy a la autora, que es una dama. El poder de las marcas. La autora es Naomi Klein. Naomi Klein. Se los voy a mandar en la descripción del video. Bien, cerrando ya el tema del acompañamiento, vamos a revisar estos 17 objetivos que se fundamentan en igualdad, dignidad, y cambiar nuestro estilo de vida a un tema de sustentabilidad. ¿A qué se refiere el tema de sustentabilidad? A cuidar al mundo. Y fíjense cómo poco a poco nos estamos acercando a un tema fundamental, que es la densidad de población. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con educación para la vida? Y de esto se trata la tarea. Aquí vamos a revisar. La actividad es leer cada uno de los objetivos con sus metas y entender y escribir de una forma muy concreta cómo pensamos que este objetivo está siendo alineado con un nuevo proyecto de ser humano, y cómo tenemos que educarnos a nuestros hijos, a nosotros mismos, para llegar a ese ser humano. Y en la parte crítica, si ese ser humano que ustedes alcanzan a visualizar en esta política realmente es el ser humano que necesitamos para transitar esta crisis tan compleja que estamos viviendo. Entonces, no es un ejercicio de extensión, es un ejercicio de reflexión, donde quiero leerlos a ustedes. Les repito, a mí de nada me sirve que citen a 30 autores y que ustedes no se expongan a tomar una postura. Esa es un poquito la idea. Entonces, el objetivo 1 es poner fin a la pobreza. El objetivo 2, poner fin al hambre. El objetivo 3, garantizar la vida sana y proveer de bienestar en todas las edades. El objetivo 4 es garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para otros. Este es uno muy importante, que es el 4. El 5 es lograr igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. El 6, garantizar la disponibilidad de agua. El 7, garantizar el acceso a una energía accesible. Promover el crecimiento económico y sostenimiento, inclusive el trabajo decente para todos, el 8. El 9, construir infraestructuras resilientes y promover la industrialización inclusiva. El 10, reducir la desigualdad entre los países, económicas, culturales y de toda naturaleza. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes. Fíjense cómo la palabra inclusión está presente de forma transversal en todos los objetivos, o en la mayoría. 12, canalizar las modalidades de consumo y producción sostenibles. Esto es importantísimo con el tema de la obsolescencia programada y el nivel de desechos que estamos generando como sociedad. 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. 14, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos y mares. 15, proveer de uso sostenible a los ecosistemas terrestres, mar y tierra.
Promover, 16, las sociedades pacíficas inclusivas otra vez para el desarrollo sostenible y facilitar el acceso a la justicia. Y 17, fortalecer los medios de ejecución, revitalizar la alianza mundial. Es decir, estos 17 objetivos nos proponen un mundo diferente. Y eso es lo que me interesa, que podamos visualizar. Ya con estos elementos, compañeros, del informe de Lords, esta primera preocupación y este segundo elemento de la Agenda 2030, tenemos elementos para entender, comprender, no adicionar, sino comprender qué está pasando en este momento y por qué estamos viendo películas en las que Hollywood está exigiendo una cuota de género y una cuota de equidad para que las películas puedan participar en el Oscar, independientemente que sean buenas o sean malas. Y esto lo vemos después expresado en que películas de vikingos forzosamente tengan que tener personas afrodescendientes como vikingos y como que estamos aprendiendo a hacerlo y de pronto en ese aprendizaje hay cosas perdón, y tampoco quiero que me juzguen como alguien que está tomando prejuicios como raro, ¿no? Se me hace como raro de pronto ver que esta búsqueda de inclusión llegue hasta debates como el de la Sirenita que acabamos de tener, Blancanieves, que no es blanca o que es Nieves, y cuestiones que pareciera que estamos ensayando, ¿sí? Para hacerlo mejor. Ustedes, mejor que nadie, tendrán su postura y aquí estableceremos una visión crítica de estos temas. Cerramos el video comentando que la primera parte es este ejercicio de una matriz conceptual en donde vamos a poner el objetivo y vamos a hacer el señalamiento de cómo se construye esta línea que configura pues hasta un mapa curricular, podríamos atrevernos a decir. Y la segunda parte es un ejercicio crítico en donde usted declare y tome postura y se exponga a decir: esta Agenda 2030 promueve una parte que me parece que es la adecuada, o una situación que está llegando a excesos donde también puede colapsar la civilización por el cambio, no pérdida, cambio de cuestiones valóricas o de cuestiones que nosotros entendíamos como generación. ¿Qué está pasando? Esa es la pregunta. Y con este fundamento entraremos a la segunda parte del curso, en donde ya entraremos al tema de los valores, de la identidad y de todo esto, pero con un contexto muy sólido, queridos doctorantes. Cerramos este video de acompañamiento, deseándoles que tengan una excelente semana, poniéndome a sus órdenes en el grupo de WhatsApp y pues para desarrollar una tarea de aprendizaje muy sólida, muy sana y sobre todo, de verdad, espero que esto sea muy divertido y muy formativo para ustedes. Quedo a sus órdenes, Eric Tigrán Sánchez Melchor. Estamos a un mensaje de WhatsApp de distancia, o a un correo, o a una llamada. Que tengan excelente semana, queridos alumnos. Buenas tardes.